Hola, bienvenidos al canal YouTube de Xur de Morán. Un día más estamos en Premoño, en el concello de Les Regueres, en los primerísimos kilómetros del camino primitivo de Santiago. A unos, pues no lo sé si serán 12, 14 o por ahí kilómetros de la Santa Ovetensis, la Catedral Ovetense de San Salvador, que es el comienzo oficial del camino primitivo, Asturias. Y aquí, en estos primerísimos kilómetros, saliendo ya del pueblo de Premoño, al que dedicamos una entrada entera, tanto de blog como de canal YouTube, a su antiguo hospital de peregrinos de Santana, que queda la capilla, hablando de Encal Dios, un antiguo chigre que hubo aquí, bar de pueblo, tienda mixta y llagar de sidra, y también a la casona de la Portalada. Pues llegamos al barrio de la Tabierna. Aquí nos desviamos de la carretera local y vamos a tomar un camino alternativo, y aquí mismo, en esta casa, hay un hórreo con bodega, el almacén que hay debajo, donde el 25 de julio de 2025, día de Santiago, se abrió un chigre, un bar asturiano, la Tabierna Alborada, recuperando el nombre de este barrio de Premoño, la Tabierna, y pues dinamizando otra vez la vida que tuvo este pueblo en base a chigres y chigres tienda, el bar tienda, el comercio mixto de toda la vida. Y aquí nos va a recibir Vanessa en la barra despachar. A ver, hola. Buenas, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Vanessa? Bien, por aquí Oye, estamos. Vanessa Díaz. Sí. Vanessa Díaz, mira, pues bien, empezamos bien, me aciertan los datos. Creo que tuvisteis una presentación por todo lo alto el día de Santiago, ¿no? Sí, inauguramos el día de Santiago y la verdad que muy contentos. Vino mucha gente del pueblo, mucha gente del concejo, y la verdad que pasamos un rato súper agradable. Hacía tiempo que no coincidíamos así todos juntos y un rato súper agradable, la verdad. Y esto, estamos en un sitio especialmente emblemático, ¿no? En Premoño, acabamos de salir del camino primitivo del comienzo oficial en la Catedral de San Salvador de Oviedo, y bueno, estamos como, no sé, a 12 kilómetros, Sí, más o menos, sí. Y aquí ya da ganas de descansar, aprieta la fame, el hambre. El calor, la sed. Eso, y aquí tenemos pues esta maravilla, este paraíso, Sí. que vas a explicarnos pues cómo nació la idea. Pues mira, la idea nació viendo el auge del Camino de Santiago y viendo que la gente que pasaba por aquí por casa y eso, pues nos picaba, va a dar un poco de agua, algo ahí entrar al baño, ir a comer, tal, y bueno, el único bar del pueblo que había se jubiló, cerró y se jubiló, y entonces vimos como la necesidad un poco del Camino de Santiago y de un poco de centro social, ¿no? Del pueblo, que antes pues siempre acabábamos todos ahí en Casa Fili comiendo, tomando algo todos juntos, venías de un lado o de otro, parabas y siempre encontrabas a alguien, charlabas un rato. Entonces, bueno, ante la necesidad un poco de vida social más en el pueblo, centro social y del Camino de Santiago, pues dijimos, va, Jolín, podemos intentarlo, vamos a preguntar a ver si debajo del horno, que es la única estructura que teníamos, si nos dejan, pues intentamos abrir algo. Bueno, esto llevó un tiempo, después de ese tiempo pues nos dieron el ok, entonces abrimos lo que hoy es la Tabierna Alborada. ¿Y por qué el nombre de la Tabierna Alborada? Pues la Tabierna porque es en la zona del pueblo donde estamos se llamaba la Tabierna, y a mi marido le gustaba que se llamara así. Y nuestra casa, que está justo enfrente, se llama la Alborada. Entonces, pues yo quería llamarla la Alborada, entonces ante la duda dijimos, venga, pues Tabierna la Alborada. Pues quedó precioso, porque además el topónimo La Tabierna, hay más sitios de Les Regueres relacionados con caminos antiguos, como este. Sí, eran zonas, se dice que eran zonas donde había bares, por eso se quedó como el nombre de la Tabierna. La Tabierna ya de cuando los tiempos de Roma, que aparte era como un pequeño refugio ya en los orígenes, pero ahora tenemos aquí lo que decíamos en Asturias, un chigre. Un chigre de toda la vida, efectivamente. Es un chigre muy pequeño, porque es lo que es bajo un horno. José siempre dice, uy, si hubiera sido una panera, ¿cuánto mejor hubiera sido?
Pero bueno, el caso es que es un barrio, es pequeñito, pero bueno, yo creo que es acogedor, es encontradizo, a mí me parece encontradizo y la verdad que todo el mundo que viene dice lo mismo. Porque parece que tenemos terraza afuera con mesas, pero acabamos todos como concentrados aquí, todos metidos, todos hablando, todos de conversación. Y nada, abrimos el viernes, pero estamos súper contentos con la acogida, súper contentos con la gente, porque sí que da gusto volver a tener vida, ¿no? A tener vida social, a decir, jolín, vienes de zapatillas o acabé la hierba y paro y tomo una cerveza y, oye, ¿qué pasó esto? Mira lo que pasó aquí, mira lo que pasó allá. Que parece que los pueblos ahora, Premoño no es mucho el caso, pero en la mayoría de ellos parece que ponemos las verjas, cerramos, ¿no? Cerramos con muros, cerramos con portones enormes y lo que era antes la vida del pueblo, esto de pasar y hasta luego fulanito, hasta luego menganito, parece que se está perdiendo, ¿no? Es verdad que en Premoño no es el caso, porque en Premoño todavía seguimos teniendo esa buena conexión entre todos y las casas siguen siendo más o menos iguales. Pero sí que da gusto, sí que da gusto volver y venir eso, a decir un chile, venir zapatillas o vengo a trabajar y voy a parar a ver quinta y estás aquí una hora charlando de lo que pasa, ¿no? Y aquí estáis al frente tú, Vanessa Díaz y José Plata, que es tu marido. Explícame cómo... nosotros estamos los dos y lo que pasa es que los dos trabajamos, con lo cual por la mañana tenemos una vecina del pueblo, Cuca, claro, que es la que está por las mañanas. Y luego por las tardes pues estoy yo, José, dependiendo un poco de... Y el fin de semana, por las tardes y el fin de semana estamos José y yo, dependiendo un poco de... Yo trabajo siempre por la mañana, o sea que yo por las mañanas, de lunes a viernes no, pero José muestra turnos, pues está ahí a cachos. Entonces aquí los vecinos tenéis un centro social, un lugar de reunión y los peregrinos también. Eso. Y para tomar algo, ¿qué pueden tomar? Bueno, pues aquí pues, desde cualquier tipo, vino, cerveza, pues, refrescos, agua y además pues eso, pues comer un pichín o desayunar una tosta con jamón, aceite y tomate o un trozo de mantecao o bueno, hay varios bocadillos, varios pinchos, bueno, muy básico porque el sitio ya ves que es pequeño, no tenemos mucha infraestructura, entonces... Pero bueno, sí que queríamos dar un poco de servicio de todo, ¿no? Para que hubiera un poco de todo que pudieran utilizarlo, ¿no? Vamos a ver, dentro de nuestra cámara panorámica, última generación, pues cómo se aprovecha el espacio en lo que era la bodega, almacén debajo de un horro. Que esto es un espacio tradicional debajo de los horros y paneres, que no todos... tenían los pegollos apoyando en el suelo, sino que había estos sitios que valían para 1000 cosas, pues hasta para un chigre ya de aquella, y había cuadra, porque aquí que había antes. Aquí había una cuadra, cuando nosotros compramos la casa era una cuadra, ¿vale? Y un amigo, muy amigo, que no está ya con nosotros, pero que era una gran persona, un muy buen trabajador, pues le gustaba mogollón lo que es albañilería y tal, y se entretenía haciendo cosas y dijo, oye José, voy a limpiaros esa cuadra de abajo y vamos a prepararla para hacer reuniones de la fiesta y para juntarnos un poco todos. Y entonces, sí, tú si la limpias y la arreglas. Oye, nos lo recogió, lo limpió todo, sacó la piedra, nos puso el suelo, las ventanas, lo dejó niquelado. Entonces empezamos a hacer aquí las reuniones de la fiesta y a hacer, bueno, nos juntábamos, oye, tomamos algo todos, venga, vamos hasta casa de Vanessa y José y venga, y vamos hasta allí, y venían para acá. Y luego fue la cosa aumentando, pusimos una cocina vieja que teníamos y tal, y al final era pues centro de pitanzas, ¿no? De cumpleaños, de fiestas, de comidas familiares, hasta lo que es hoy, que una taberna, fíjate. La taberna, ya como volvemos, y el chigre tienda, que tenéis un poco de tiendina. Sí, tenemos un poco de tienda para abastecer al peregrino y para abastecer pues la falta típica en casa, ¿no? Que te pones a hacer un bizcocho y te quedaste sin azúcar o sin harina y escapas una carrera en zapatillas. Oye, la cafetera vaya guapa. Ay, me vas a poner un cafetín. Venga, ¿con leche? No, solo. Solo, con pingarates. Que los peregrinos aquí que suelen llegar por la mañana, ¿no? Más o menos temprano, desayunan o alguno va a comer un bocadillo a mediodía. Desayunan muchos porque suelen llegar sobre las 10. El que sale de Escamplero llega a 8, 8 y media. A partir de las 8 ya empiezan a llegar de Escamplero. La gente que duerme en Escamplero, que es lo que menos. Y el que viene de Oviedo, pues desde las 10 de la mañana casi hasta casi las 12 o la 1, depende un poco de todo. Entonces hay mucha gente que desayuna, hay mucha gente que viene y come,
Hay gente que, y a estas horas, a la última hora, que suele pasar siempre algún rezagado y tal, pues acaba tomando una Coca-Cola, un agua, bueno, para refrescar, porque claro, tiene la subida esta de Picarín. Sí. Y entonces cuando llegas aquí es como un oasis, ¿no? A ver, lo decían el primer día, decían, madre mía, cuando vimos algo abierto era como, uff. Y bueno, nosotros lo sabemos de sobra porque lo vivimos cuando no había nada. O sea, nos picaban a la puerta, pues en temporada alta o en verano, pues 4 o 5 veces, para lo dicho, para el agua, para algo de beber, para entrar al baño, para millones de cosas. Y aquí el último precedente de Chigres fue Cal Dios, Exacto. o Ca Feliciano, Sí. Bar Feliciano, Sí. que era el dios de Premoño, Sí. que ganó un pleito al párroco. El párroco decía que iba a ganar Dios Ya. y ganó, Feliciano. el antiguo dueño, no sé si era Feliciano o era anterior, No, yo igual siempre era me lío. anterior, no Sí, lo sí, pero bueno, lo llamaron el dios por eso, porque había ganado Dios Sí. el pleito. Y Feliciano lo conocieron muchos peregrinos pues hasta 2010 o así, ¿no? Por ahí, sí, por ahí. No, era la referencia, claro, era lo único que había aquí en Premoño. Y era los peregrinos y lo que te decía antes de nosotros todos, ¿no? De ir a la hierba y anda, antes de ir para casa a comer, vamos a parar a tomar algo a casa Fili. Y te juntabas allí, a lo mejor venía uno, luego te veía allí, para hombre, para, y toma la última y tal. Y al final hacíamos allí unas fiestas tremendas de toda la gente del pueblo. Sí, se empieza con un vinín y se acaba con cacharros. Tal cual, empiezas con y acabas con la botella, porque ya sabes, llega uno, llega otro y pasa el otro, para un minuto, hombre, para que vamos a tal. Y al final, pues... Además lo que tú dices, aquí tienes una cuesta morrocotuda desde el río Ondayón, Sí, pimba, 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 a pleno sol, sobre todo en verano, y llegas a Premoño y hay un poquitín de cuesta más y luego vas como siguiendo de Premoño y te encuentras aquí esto en un hórreo. tal cual. Que seguro que a mucha gente, incluso a asturianos, les choca. Mira, un hórreo y debajo un chigre, que era bastante habitual, más de lo que parece, pero Pero ahí sí, está. choca muchísimo, pero a gente de aquí y a los peregrinos. Mira que, no sé por qué, a lo mejor es la piedra y la madera, ¿no? Que compaginan muy bien y además hace como más hogar, ¿no? O sea, a mí me parece como más hogareño, pero todo el mundo, la verdad que a todo el mundo le encantó y yo creo que está en contradicción, ya te digo, nosotros con la terraza a veces, el domingo que teníamos aquí el vermú, que había muchísima gente con el vermú, y estaba, digo, pero salí a la terraza, ¿por el día que hace qué tal? Y estábamos todos aquí porque estás dentro, digo, ahí se hace más calor aquí, ¿qué tal? Pero está contradictorio, el sitio te presta. Y te sientas ahí en un taburete y ya te digo, estaba estudiando gente tomando un vino y hablando pues de típicas cosas del pueblo, las típicas cosas de la vida y haces unas tertulias estupendas. Ahora estáis empezando y estáis probando, pero bueno, ¿qué horario tenéis? Pues más estamos o menos? probando, de momento estamos abriendo de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde. Pero esta semana vamos a probar a ver tal y cerraremos un horario. A ver, que podemos venir a tomar el vermú también, ¿eh? Hombre, por supuesto, además ahora que se lleva tanto, ¿no? El tardeo del vermú, ¿no? De hecho, el sábado estuvimos igual aquí hasta las 5 de la tarde con el vermú, o sea, que muy bien. Pero en principio estamos tanteando, bueno, vamos a ir la semana que viene así a ver si ya podemos ya concretar un horario más fijo. Pero sí que madrugamos, estamos abriendo a las 7:30 y... Buenas. Buenas. Y cerrando eso a las 7. Adelante, si usted quiere salir... Nada, no. donde se lo- Sales de espalda, si no se te ve, Pasa. para que selles. Venga, Esto solo te van a ver miles de millones en todo el mundo. Y bueno, por supuesto aquí a sellar. Sí, te sellar de ahora mismo. Así vamos a sacar ¿Cómo se llama? el cómo selláis y el sello, Ah, el sello. que ya es de coleccionistas, sobre todo estos sellos nuevos. Ya tienes varios por ahí, ¿no? Sí. Sí, empezó en Oviedo. Ujú. Y bueno. Bueno, acaba de empezar, claro, no podemos pedir mucho más, ¿eh? No, no está mal, porque con 2 por el día o 1 o tal... refresco? Sí, ¿qué quieres? Tengo Aquarius, Cas... ¿Coca-Cola tiene? Coca-Cola no, Coca-Cola tiene que ser botella. Cas naranja, Cas limón, naranja, ¿eh? Aquarius Un cas naranja. o tenemos también Nestí, Un canal. un Cas naranja. Uy, te aparto la mochila. No te preocupes, que sale. A ver si se nos Es que- fastidia la chigrera. Es que muy pequeño, amigo, esto. Bueno, pero eso tiene el encanto. ¿Cuánto es? 2,50, 2,40.
Bueno, pues así veis cómo es lo cotidiano en un sitio como este, un chigre tienda, aquí debajo de un hórreo, la antigua bodega, almacén, que se empleaba normalmente para muchas cosas, para aperos agrícolas, a veces para guardar el carro, a veces para una conejera, gallinero, hasta para vivienda. Yo tenía una familiar lejana que vivía debajo de un hórreo talmente como este, era la casa. Una cosa así, además, ni más grande ni más pequeña, era la casa de ella. Luego tenía unos vecinos enfrente con una casa como esta, haciendo una quintana, y es una construcción típicamente asturiana, el hórreo, pero también con la subidera, la escalera de piedra, el faldón, corredor, de donde antiguamente se colgaba la cosecha de maíz, para curar, cuando el maíz era para hacer la boroña, el pan de maíz. Oye, Vanessa, pues encantados de la vida. Bueno, muchas gracias. Invítanos a venir aquí a vecinos, amigos, visitantes, Bueno, peregrinos, claro. turistas, viajeros y lo que sea. Pues claro, os invito a todos a venir a conocer la Taberna Alborada, a venir a tomar un vino, una cerveza, una sidra, o simplemente a pasar un rato con los amigos, ¿no?, en la terraza y a tomar algo y a disfrutar de las vistas de las regueras, de las vistas de Premoño y nada. Y así quedó. No está nada mal. Cualquier cosa que quieras añadir y si no, Nada. Venga, pues adiós y muchas gracias, os esperamos. a ti, Vanessa.